Bien, hermanos, en primer lugar, muchísimas gracias por su perseverancia en estudiar los libros poéticos. Hemos estado más o menos 2 meses con hoy día estudiando esta importante sección del Antiguo Testamento. Hay muchas otras secciones más que hay que estudiar, así que les animo a seguir adelante, preparándose, estudiando siempre. La comprensión teológica de la palabra del Señor siempre toma su tiempo. No es que simplemente se lleva un curso, un programa y con eso ya uno se las sabe todas, ¿no? No, eso toma su tiempo, hermanos. Por eso les animo a continuar estudiando, preparándose en los temas, en los cursos que se está ofreciendo. Agradecemos a nuestro hermano Dani por la oportunidad y por estar brindando esta posibilidad de capacitación bíblica. Hemos estudiado los libros poéticos. Abuelo de pájaro diría que hemos hecho una breve introducción en cuanto a cómo estudiar los libros poéticos. Hemos visto que abundan, por ejemplo, la poesía hebrea. En diferentes formas se hace la poesía. Dijimos que la poesía que se plantea allá es como se hace en Medio Oriente y no como nosotros solemos hacer nuestras poesías en Occidente. Luego estudiamos el libro de Job, por supuesto, que se comprenderá mucho más si la leemos. Para poder comprender todo el mensaje, vimos el libro de los Salmos también en sus 5 libros, porque dentro de los Salmos hay 5 libros. Hemos visto quiénes son sus autores, por ejemplo, y cómo se puede estudiar el libro de los Salmos. Hemos planteado 3 formas para estudiarlo. También vimos el libro de Proverbios y también Eclesiastés en la paternidad literaria de Moisés, perdón, de Salomón, ¿no es cierto? Salomón es el autor de estos libros y qué bueno que el Señor le usó a él para escribir estos libros donde hay mucha sabiduría. Ahora también estamos ante un libro que escribió él, Cantar de los Cantares. Y aquí es mucho más preciso cuando dice en el versículo 1, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Mucho más claro todavía. Tenemos 3 libros entonces dentro de los libros poéticos que vienen de Salomón, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y ahora entonces nos toca desarrollar este último libro de la sección de los libros poéticos, como su nombre, pues ya lo mencionamos, Cantar de los Cantares, hermanos. La dinámica va a ser la misma, como hemos estudiado los otros libros. Este también lo estudiaremos de la misma manera, ¿de acuerdo? Porque así lo hemos planteado desde el inicio, donde veremos la estructura, una brevísima exposición y la teología de Cantares. Vale la pena preguntarse, ¿hay teología en Cantares? En todo caso, ¿cuál es la teología de Cantares? ¿No es cierto? Y aquí vamos a trabajar, pero quizás lo que más inquieta cuando estudiamos Cantares es qué método de interpretación vamos a usar para interpretar el libro de Cantares, porque probablemente la comprensión de este libro depende mucho del método, ¿no es cierto? ¿Va a ser una lectura e interpretación literal del libro o vamos a usar el método alegórico que la mayoría usó o el método tipológico, el hecho de buscar quizás tipos que se relacionen con temas del Nuevo Testamento o con el Nuevo Testamento para explicar mejor cuáles son los temas y cuál es la interpretación que le está dando el Nuevo Testamento. En ese sentido, yo voy a explicar qué método sería el mejor para estudiar cantares. Cantar de los Cantares, entonces, ha sido uno de los libros más discutidos de la Biblia debido al tema que trae dentro, la sexualidad. ¿No es cierto? En sus 8 capítulos habla de sexo este libro, habla de sexualidad este libro, habla de relaciones sexuales. Y por eso, queridos hermanos, el libro ha sido muy discutido. Incluso para algunos estudiosos y traductores han pensado que este no debe estar en la Biblia, este libro. Debe ser un libro muy aparte o en todo caso ni siquiera debe haber sido canonizado. Se discute
¿Cómo es que entró al canon? ¿Cómo es que los israelitas decidieron incluir a Cantares dentro del canon del Antiguo Testamento en la versión de la Biblia hebrea en sus 24 libros y la versión en español que tenemos nosotros en sus 39 libros? ¿Cómo así entró? Entonces, vamos a explicar eso también. El amor entre sexos opuestos está dado por lo sensual, aquí en Cantares, con matices eróticos. En ese sentido, este es el libro erótico de la Biblia. Para los judíos también lo es. Para los judíos, Cantares es el libro que está prohibido para que lo lean los jovencitos. Cuando cumplan sus 30 años, recién pueden leer. Hoy no, probablemente, pero así era en el pasado. Entonces, es este libro que habla del amor, habla del sexo, con matices eróticos, pues esto que solo puede darse dentro del matrimonio. Dios le ha dado al ser humano el don de la sexualidad para disfrutarlo con responsabilidad y compromiso. Obviamente lo disfruta, toma placer en este tipo de relación, pero la Biblia le plantea rápidamente la responsabilidad y el compromiso. Entonces, de entrada decimos que Dios ha creado el sexo para que lo disfruten los seres humanos dentro del cuadro de la responsabilidad y el compromiso. Precisamente el matrimonio es el lugar donde hay responsabilidad y compromiso. Las expresiones respecto a la sexualidad están dadas a manera de canciones, por ejemplo, o también a manera de poemas, manteniendo un equilibrio saludable entre los extremos de la sexualidad. Por ejemplo, la perversión era un extremo de la sexualidad. ¿Quiénes tenían esta perversión en cuanto al sexo? Las naciones que rodeaban a Israel. Así que no vaya a pensar usted que la perversión sexual empezó con Internet y ahora ha empeorado porque hay Internet. No, señores. La perversión sexual es enorme y está en los inicios de la historia de la humanidad. Recuérdese que ya en los días de Noé estaba presente esto. Después en los días de Abraham, por lo cual Dios decide acabar con todo un pueblo llamado Sodoma y Gomorra. Pero al otro extremo, hermanos, también está el equilibrio del tema de esa actitud muy extrema ascética, por ejemplo, ¿no? Una perspectiva donde se ve el sexo como algo malo, donde se ve la sexualidad como algo malo. Entonces, por ahí, una perspectiva ascética. ¿Mm? Y a veces, ojo con eso, es a veces una idea cristiana la perspectiva ascética. No debemos hablar de esto. ¿Cómo es que el profesor acaba de decir que en la Biblia hay un libro erótico? No puede ser. Yo me voy a retirar de ese curso. Claro, después que hoy terminamos, ya todos nos vamos a retirar, ¿no es cierto? Porque ya termina el curso. Pero suena feo, pues. ¿Cómo va a decir que hay un libro erótico en la Biblia? Siempre ha sido esa la polémica y la discusión, porque estamos más acomodados y acostumbrados a una perspectiva ascética de la Biblia, de ver un libro en la Biblia que no puede hablar de sexo. ¿Cómo va a hablar de sexo? La palabra de Dios es por la forma en que cómo vemos, qué perspectiva y probablemente así nos formaron también. Entonces, Cantares pone el equilibrio entre esos dos extremos. Hay asuntos religiosos en el libro, por ejemplo, motiva a ser más consagrado a Dios, a ser más fiel a Dios el libro, o a ir más a la iglesia y comprometerse con la iglesia. No, hermanos, de eso no habla el libro. Vuelvo a repetir, habla de la sexualidad. Por eso es un libro discutido. No aparece el nombre de Dios. Tampoco están las demás doctrinas. Sin embargo, por eso no puede ser descartado, ya que de alguna manera o de una manera brillante y colorido se expresa el amor de pareja
tal como Dios realmente lo quiere para los que se aman. Entonces, Dios le ha dado al ser humano sus sentidos para expresar placer. El placer no es malo. Cuando saboreamos algo en nuestra lengua, un exquisito plato de comida, tomamos placer. El placer entra a nuestra alma, toca todo de nosotros un plato de comida, despierta el apetito por completo. ¿Pero qué es eso? Es placer. Y Dios nos creó así. Le puso varios elementos interesantes en nuestra lengua para sentir placer. Igual en nuestras manos, igual con lo que oímos. Así es, como que son sensores estos sentidos, hermanos. Así que partimos de ese postulado que somos creación de Dios con esos sentidos. Por ejemplo, el acto sexual en Cantares está descrito con imágenes que expresa el placer de los sentidos, lo visto, por ejemplo, el capítulo 7.1, oler, capítulo 4.13, saborear 5.1, escuchar 5.2 y, por supuesto, tocar en el capítulo 7, versículo 8. Pero ¿de dónde viene este nombre de Cantar de los Cantares? ¿No es cierto? Otra vez estamos aquí con la versión griega, la Septuaginta. Le puso el título Cantar de los Cantares del hebreo Shir Hashirim. Shir Hashirim, que quiere decir la mejor de las canciones o también Cantar de los Cantares. Entonces, la palabra cantar frecuentemente se refiere a música que honra al Señor. Es canción, es poema, esa mezcla de los dos elementos literarios están presentes en estos 8 capítulos de Cantares del Shir Hashirim. Muy bien, hermanos. Ya dijimos por el 1.1, el autor es Salomón, sin duda. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. No puede haber algo más preciso. Y la evidencia se puede ver en el 1.5, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Otra vez, el poderoso rey Salomón, un hombre muy rico. También, ya no vamos a leer, está en el 3.7, 3.9, 3.11, 8.11 y 8.12. Es también aludido como rey en el 1.4. Atráeme en pos de ti, correremos, el rey me ha metido en sus cámaras. Entonces Salomón, el rey es Salomón. Entonces, él es el rey, el amante, a quien se hace referencia en el libro, y es confirmado por las referencias a su costosa litera. Era un hombre rico, recordemos, capítulo 3, versículos 7 al 10, y a los carros reales que manejaba, capítulo 6, versículo 12. Salomón fue un amante de la naturaleza, Primera de Reyes 4:33, y las numerosas referencias en Cantar de los Cantares a la flora, la fauna y otros aspectos de la naturaleza es consecuente con el que sea su autor. Es decir, hermanos, por todos estos datos, sin duda alguna, Salomón es el autor. El libro entonces fue escrito probablemente durante el reinado de Salomón, entre el año 971 y el 931 antes de Cristo. Algunos se preguntan cómo Salomón podría ser el autor de un libro que exalta la fidelidad en el matrimonio cuando él fue tan infiel. Obviamente es la pregunta que nos haremos todos. ¿Cómo Salomón va a hablar en Cantares del amor de una pareja, varón y mujer, si él habrá entendido alguna vez lo que significa ese amor? ¿No es cierto? Tuvo 700 esposas, ya lo vimos, 300 concubinas, regístrese en Primera de Reyes 11.3.
Quizá la respuesta es que la amada en Cantares, con quien se casa, quizá fue su primera esposa. La primera esposa de Salomón fue la hija del faraón, una mujer egipcia. Si es así, hermanos, entonces el libro puede haber sido escrito poco después de su matrimonio, antes que cayera en el pecado de la poligamia, antes que tenga la cantidad de mujeres que menciona la Biblia. La estructura de Cantares podría ser de esta manera. Capítulo 1, versículo 2 hasta el capítulo 3, versículo 5, el elogio o el cortejo, el recuerdo de los que se aman está ahí y la reciprocidad de los que se aman, porque se responden, se corresponden ambos, varón y mujer. Luego la boda en sí, la boda está ahí, la unión, capítulo 3 hasta el capítulo 5, el novio real, la boda y la primera noche juntos y la aprobación de Dios al respecto. Y luego ya el matrimonio, donde están madurando juntos, capítulo 5 al 8, el primer desacuerdo importante, la restauración y al crecer en la gracia, capítulo 8, versículos 14. Así se podría bosquejar, como también pueden haber otras maneras de bosquejar los 8 capítulos de Cantares. Y respondemos a la primera pregunta que nos formulamos: ¿cómo interpretar Cantares? ¿Cómo interpretar dicho libro? Es decir, ¿qué método voy a usar para interpretar este libro? ¿Y hasta dónde, decidiéndome por un método, realmente encuentro el mensaje de Cantares o quizás pierdo por completo el mensaje realmente que Salomón quiso comunicar? Entonces, vamos aquí por una de las interpretaciones o una de los métodos más conocidos, más usados y probablemente todavía presente en nuestras iglesias. Estoy hablando del método alegórico, la interpretación alegórica, hermanos. Con la interpretación alegórica nos referimos a que se ve en el libro, es decir, en Cantares, se ve el amor de Dios para con su pueblo. En otras palabras, el novio en Cantares es Jesucristo y la novia es la iglesia. Y habla la Biblia de las bodas y donde la iglesia es la novia y Cristo es el novio, sí habla la Biblia. Habla la Biblia. Entonces, si la Biblia habla de eso, sobre todo en el Nuevo Testamento, Apocalipsis, por ejemplo, entonces, claro que sí, Cantares habla de eso, del amor de Dios y su pueblo, que sería la iglesia. ¿No es cierto? Entonces, alegorizar quiere decir expresar una verdad espiritual de manera más profunda. Este método pasa por alto, ojo con eso, si pueden anotarlo, el significado histórico gramatical. Lo toma como una cosa que no tiene sentido. Cuando digo el significado histórico gramatical del texto, me estoy refiriendo a que el texto dice abiertamente una cosa y lo que yo leo es leerla eh, tras el misterio. Es decir, dejo de lado la comprensión histórica propia de la narración, propia de la gramática, y rápidamente me remonto a pensar en algo espiritual. Es decir, espiritualizo el texto que estoy leyendo, y para eso dejo de lado por completo el aspecto histórico, donde el autor original de plano se va hacia atrás, ocupa un lugar secundario. ¿Por qué? Porque estamos dejando de lado toda la historia del autor, estamos dejando de lado toda la historia y la cultura del contexto para arribar a una interpretación más lógica con el contexto de nuestra iglesia, con el contexto de nuestro tiempo. Resultado de esto fue la idea errónea, por si acaso,
de la himnología, de que Cristo, hay un himno que hace esto, Cristo es la rosa de Sarón y también es el lirio de los valles. Miren lo que dice ahí en el capítulo 2, versículo 1. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. El 2:1 voy a leer, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como usted acaba de escuchar, ¿dónde está Cristo ahí? Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Si yo digo rápidamente, eso lo dice Cristo. Cristo es la rosa de Sarón y es el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga, entre las doncellas. ¿Cómo hago el cambio de que si digo que es Cristo cuando ella está diciendo que su amiga es el lirio? Y todavía es femenino, ¿no es cierto? ¿Cómo acomodo eso? Precisamente eso es alegorizar, tapar por completo lo que está diciendo ahí históricamente. El autor tiene en mente una mujer hermosa entre las doncellas y la está comparando con el lirio. Es una planta, una flor. Y cuando digo que es Cristo, miren cómo estaría yo forzando para poner a Cristo como el lirio aquí o como la rosa, cuando el autor, que es Salomón, no está pensando en Cristo, ni siquiera en un varón, sino en una mujer. Eso es alegorizar, espiritualizar el texto y llevar a perder por completo el contexto histórico, cultural de los datos que se están dando ahí en el texto. Vamos con otra interpretación, hermanos, la interpretación tipológica. Probablemente usted ha escuchado lo que son los tipos o ha visto, este es un tipo de Cristo, por ejemplo, uno lee a José y lo vendieron sus hermanos, entonces uno dice, bueno, ahí está algo parecido a Jesús en el Nuevo Testamento, entonces José es un tipo de Jesús, tipología. ¿De acuerdo? La interpretación tipológica normalmente va a buscar una correspondencia de algún elemento en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Entonces, la interpretación tipológica es diferente de la alegórica. La alegoría niega o ignora la historicidad, la historia, la cultura de lo ocurrido e impone un significado más profundo, escondido, espiritual, lo espiritualiza el texto bíblico. La tipología reconoce los hechos como reales, como lo dice ahí. Obviamente se trata de la amiga aquí, entre las doncellas, no es otra cosa. Reconoce eso, por supuesto, pero los liga con eventos o enseñanzas en el Nuevo Testamento. Busca una correspondencia que tenga algo que ver con el Nuevo Testamento. Puede forzarse muchas veces, hermanos, y decir, este es un tipo de lo que el Nuevo Testamento está diciendo, cuando a veces no guarda ninguna correspondencia, ninguna relación. Así que la tipología también es un método de interpretación en la que hay que tener mucho cuidado y no forzar ni exagerar. Entonces, hablamos de paralelos, por ejemplo, similitudes, correspondencias, donde el Antiguo Testamento está anticipando para verlo luego en el Nuevo Testamento. La interpretación tipológica no da un significado diferente del que el texto parece ofrecer, pero agrega una dimensión extra al sentido que ya está presente en el texto. Esta aproximación a Cantares ha sido muy popular en la historia de su interpretación. Una razón para ello es que en el Antiguo Testamento hay una canción de amor, Salmo 45, por ejemplo, que es citada cristológicamente en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 9. La doctrina de la unidad de la Biblia y la idea de que el Nuevo Testamento es el cumplimiento y culminación del Antiguo Testamento
es pues la base para este método. Por eso es que todo lo que está leyendo en el Antiguo Testamento tiene que tener su correspondencia en el Nuevo Testamento. Sin embargo, debe ser utilizado con cautela. Una tipologización de toda la Biblia puede ser peligrosa y llevar a confusión. Ciertas partes de algunos libros del Antiguo Testamento fueron interpretados de manera cristológica en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, para tener una idea, el amor de Cristo como novio por su iglesia. Eso, por ejemplo, traemos desde el Antiguo Testamento. Y por último, hermanos, la interpretación literal. Hemos visto entonces que se ha usado, no propuesto nada más, sino usado para interpretar cantares, la interpretación alegórica, la interpretación tipológica, y ahora veremos la interpretación literal. Esta es la que interpreta el libro según lo que éste parece decir. Una serie de poemas que hablan con claridad y de manera explícita de los sentimientos, de los deseos, por ejemplo, de las esperanzas y temores de dos jóvenes amantes en estos 8 capítulos. Hay quienes pretenden eliminar de la Biblia la sexualidad y el erotismo. No puede ser que haya en la Biblia erotismo, eso no está bien, porque venimos al tema sexual o del sexo con una comprensión equivocada propia que la tomamos y la recibimos en este mundo o en la familia, pero no hemos sido educados a través de la Biblia sobre este tema, porque ahí quizás lo veríamos de otra manera, lo entenderíamos de otra manera. Pues sostienen que el mensaje bíblico tiene que ver con la redención del pecado, y según ellos la sexualidad es pecaminosa por definición. Sin embargo, hermanos, la Biblia, lectura del Antiguo Testamento, muestra que los escritos bíblicos no pensaban así. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la sexualidad humana es considerada como un don de Dios y por lo tanto algo sagrado. Cantares alaba este regalo de Dios a la pareja humana y celebra la dignidad y pureza del amor sexual. No habla perversión sexual. En otras palabras, hablar de erotismo no es sinónimo de hablar de perversión. Hablar de sexo no es sinónimo de hablar de inmoralidad sexual. Hablar de sexo a la luz de la Biblia es dar lugar a ese don preciado que Dios le ha regalado a la humanidad y le ha dado un manual llamado Biblia para explicarle cómo es que debe manejarse el tema sexual de manera que le agrada a Dios. Muy bien, hermanos, entonces sugiero yo que usemos la interpretación literal para estudiar cantares, no la alegórica ni tampoco la tipológica. Ahora bien, habrá dentro del libro elementos, figuras literarias. Abunda dentro del libro las figuras literarias o del lenguaje, pero eso no quita el sentido que estamos diciendo para comprender mejor su mensaje. El tema, entonces, que sobresale con fuerza es el tema del sexo, la intimidad sexual, vivida en su máximo esplendor dentro del matrimonio, el cual pues resulta en una verdadera alabanza al Señor. Vivir el sexo en su forma correcta, ¿no es cierto? Vivir el sexo de una manera que haga honor al propósito por el cual Dios lo dio, eso glorifica al Señor. Se identifica 3 propósitos al respecto de lo que estamos diciendo en cuanto a este tema del sexo o de la sexualidad. Uno tiene que ver con la reproducción de otros seres humanos
Y si visitamos Génesis, vamos a encontrar que ese propósito está la reproducción, que hayan seres humanos siempre. ¿No es cierto? Segundo, es para satisfacer los deseos naturales, es decir, el hecho de la satisfacción de un varón y una mujer que se aman. Encontramos también esta enseñanza en Génesis, hermanos, que Dios dice a Adán y Eva: multiplicaos, fructificad, llenad la tierra, y pone ahí en el ambiente el don de la sexualidad para que lo disfruten. El sexo vivido en su plenitud dentro del matrimonio logra el propósito por el cual el Señor hizo esto. Ojo, no es solamente reproducción. Eso sería un error y una forma equivocada de minimizar el propósito de la sexualidad. No es solamente reproducirse, sino también satisfacerse ambos. Y tercero, para mantener sintonizados, para mantener unidos a la pareja. Es muy importante y Dios supo bien esto y puso ahí este don para que la pareja se mantuviera sintonizada. Entonces Dios entregó a la pareja, varón y mujer, siempre en matrimonio, algo poderoso para sintonizarse, para relacionarse, hermanos. Muy bien, con eso entramos a la exposición y teología también propiamente del libro de Cantares. Los judíos leían dicho cantar en la Pascua, por ejemplo. En el libro de Dios o en el libro Dios no es mencionado de manera explícita, no se plasman temas teológicos similares a otros libros del Antiguo Testamento, tampoco el Nuevo Testamento cita cantares. Sin embargo, el trasfondo para tratar el tema del sexo está empapado de una perspectiva teológica del amor en el matrimonio. Así que en contraste a los dos temas distorsionados de abstinencia ascética y de perversión por lascivia fuera del matrimonio, el antiguo cantar de Salomón exalta la pureza de afecto y romance matrimonial, incluyendo pues la belleza y santidad en la intimidad sexual. La forma de tratar este tema por parte de Salomón es una forma pura, santa, hermanos, y propia de cómo Dios lo quiso para los matrimonios. Dicho libro se encuentra al mismo nivel de otros pasajes clásicos de las escrituras que profundizan el tema del sexo. Dicho sea de paso, no es el único libro que habla de esto. Por ejemplo, Génesis 2:24, Salmos 45, Proverbios, Primera de Corintios 7, el apóstol Pablo mismo, Efesios mismo, Colosenses y Primera de Pedro. Hebreos en el Nuevo Testamento capta bien este mensaje en el capítulo 13, versículo 14. Entonces, cuando una persona quiere admirar la belleza de otra persona, por supuesto, tiene que usar palabras escogidas o por medio de metáforas para expresar su admiración, ya que palabras ordinarias no son suficientes para ello. El rey tenía esta experiencia en la noche de su boda, al lado de su esposa. Él buscaba las palabras perfectas para poder elogiarla. Voy a leer el capítulo 4, versículos 1 al 7. Si están en su Biblia, por favor, conmigo. 4, 1 al 7. El esposo alaba a la esposa. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Obviamente el poema está caracterizado por el contexto del autor. Las frases que se expresan aquí son frases bellas, bien preparadas, pero para ese tiempo, hermanos, y para ese contexto. Obviamente, si hoy decimos nosotros
a la esposa tus cabellos como manada de cabras, jamás las aceptará, porque dirá, me has dicho que soy como una cabra y mi cabello está como cabra, ¿qué te has creído? No puede ser posible. Entonces, no son las palabras adecuadas para elogiar, me dejo entender, para alabar la belleza, admirar la belleza de una persona en nuestros días. Hay figuras literarias abundantes, hay metáforas, si nos damos cuenta. Tus cabellos como manada de cabras, es metáfora. Pero en el tiempo de Salomón, hermanos, cada frase tenía un significado especial de admiración. Sigo leyendo. El versículo 2 ahora. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas. Obviamente no está tan bonito para nosotros, pero quizás lo dice así porque admira que no le falta ni un diente a la esposa. Todas están en el lugar correcta, que suben del lavadero, todas son crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David. ¿Qué es eso? Diríamos, tan grande su cuello, ¿qué cosa es? No, no se trata de eso. Quizás, hermanos, la torre de David viene a ser el lugar más seguro y algo está relacionando con su cuello ahí, edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Y miren lo que dice acá, tus dos pechos, como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. ¿Qué les parece? Fenomenal las palabras de admiración, haciendo la aclaración que es para el contexto en el que estaban ellos. Y cada cosa no es fácil para nosotros determinar su significado, pero para ellos sí, ellos tuvieron el significado de estas cosas. Entonces, estos versos que acabamos de leer nos cuentan lo que pensaba en aquella noche linda cuando por fin estaban solos ellos dos. En efecto, la aplicación importante es que se debe expresar el amor verbalmente usando palabras dulces. Hermanos, de manera muy interesante y natural, se observa que todo el trato sexual hay respuesta de ambos. El varón elogia y la mujer responde. Ninguno son pasivos. Como ambos se pertenecen, ambos se anhelan y se corresponden. Así es, eso es lo que vamos a ir encontrando en cantares donde se corresponde. Ninguno hace un papel pasivo. Se puede observar que Salomón entonces relata sus propios días de cortejo, los primeros días de su primer matrimonio, seguido por el proceso de maduración de esta pareja real a través de los buenos y malos días de la vida. El Cantar de los Cantares expande las antiguas instrucciones matrimoniales de Génesis 2:24 y así provee música espiritual para una vida entera de armonía matrimonial. Entonces es dado por Dios para demostrar su intención para el romance y belleza del matrimonio, la más preciada de las relaciones humanas y la gracia divina, porque Pedro también habla de esto en la primera carta 3:7. Es así como podemos ver cantares, como podemos leer cantares, queridos hermanos, y quizás podamos resolver más cosas con las preguntas, con los comentarios de ustedes al respecto. Vamos a volver todavía a las preguntas, pero antes yo quisiera dar lugar a nuestro hermano Dani. Él quería regalarles algunas palabras a ustedes o quizás también algún anuncio y luego vamos a seguir con las preguntas o inquietudes.
Adelante, hermano Dani. Creo que no está el hermano. Entonces, hermanos, con libertad, si tienen sus preguntas, pueden hacerlo con confianza. ¿Tendrán preguntas, hermanos, o no? Buenas noches, hermano. ¿Cómo está, hermano Iván? Adelante. Ah, Quería hacer varias consultas, ¿no? Porque desde Ujú, que he iniciado la vida cristiana, más que ujú, todo tenía ese conflicto, ¿no? De la sexualidad, porque para mí era, digamos, muy malo, ¿no? Pero ahora que ujú, hemos abordado este tema, no había sido tan así. Entonces, mi primera pregunta es la siguiente: ¿qué tipo de ejercicio se podría realizar para alinearnos, ¿no? Al pensamiento de Cantares, ujú, que más que todo, a ese pensamiento que el mensaje más que todo que nos está dando a conocer? ujú. Gracias, hermano Iván. Cuando nosotros vamos a Génesis, por ejemplo, el capítulo 1, versículos 26, 27 y 28, sobre todo el versículo 28, Dios crea, Dios hace al varón y a la mujer y a ambos les da la libertad y el permiso para disfrutar de su vida sexual. La Biblia enseña que el sexo es un don de Dios para el disfrute, para la plenitud, para la realización del varón y la mujer en un contexto. Ese contexto se llama matrimonio. Obviamente, Satanás lo que ha hecho es distorsionar esta verdad del sexo y ha llevado esto a los extremos que hemos mencionado, haciendo pues del tema un desastre, porque la inmoralidad es grande y llevándonos a pensar de que no es posible una disciplina o autodisciplina o autocontrol sobre el tema. La Biblia nos ha creado con capacidades emocionales y también sensoriales, es decir, nuestros sentidos están activos, nuestro sentido del tacto y de la vista, muy relacionadas con el sexo y del placer. Eso es algo que viene de Dios. Pero la misma Biblia dice, cuando esto es llevado a un nivel superior, fuera de lo normal, fuera de la capacidad de control, la Biblia lo llama malo. Porque aquello que se está desequilibrando, que es el placer, va a terminar dominando no un área de la vida de esta persona, sino afectándole y dominándole todas las demás áreas de su vida. Por lo tanto, es algo sumamente serio y delicado. ¿Cuándo se llega entonces a fracasar en el sexo? Cuando este placer es llevado a un nivel incontrolable. Ahí viene muchas veces la pregunta y la tensión. La enseñanza bíblica entonces es para disfrutarlo, el placer no es pecado. Pero cuando el placer yo he llevado a un nivel por encima de lo normal, deja pues de ser una bendición y se convierte en una cosa que ata, que determina y cambia la vida. En ese sentido, la palabra de Dios nos enseñará a someternos completamente a Dios. La santidad expresada como excelencia moral debe estar presente en toda nuestra forma de pensar y de hacer las cosas en medio o rodeados de un bombardeo sexual distorsionado y por supuesto que no le agrada al Señor en ninguna manera, porque es perversión.
En ese sentido, hermano, es tan importante el tema de comprender la santidad. La santidad no me lleva a ser un asceta del sexo. La santidad no me lleva a ver el sexo como algo negativo, sino a ver el sexo como una bendición de Dios puesta por Él para realizarse, para mantenerse sintonizados ambos, tanto varón como mujer. Es un don, es un regalo de Dios, que Satanás lo ha usado en gran manera para poner como la razón del fastidio, de la pelea, de la distorsión, de la perversión. ¿Dónde encontramos las pautas? En la palabra de Dios, las historias que tenemos en la Biblia. En ocasiones, pautas específicas que nos pone la Biblia son las que debemos ponerlas en práctica como si fueran un ejercicio. Por ejemplo, el hecho de no poder controlar lo que vemos, precisamente ahí viene. Empezar por ahí. ¿De qué alimento mi mente? Obviamente, si mi mente la alimento de cosas negativas para el sexo, me va a llevar a entender de una manera negativa el sexo y me va a arruinar la vida, por supuesto. La mente, el corazón, la cabina de controles. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí están los ejercicios que tenemos que hacer para controlar esto. Obviamente vivo en un mundo saturado de sexo, pero también obviamente en medio de ese mundo Dios está conmigo, me ha rescatado del infierno, del basurero, de este mundo tan sucio para vivir una vida diferente. Oiga, pero ¿de qué planeta es usted? Así no piensan los varones. Sí tenemos que pensar así. Cambiemos el común denominador. Y cambiemos también que las mujeres no piensen que todo en nuestra forma de ver es malísimo en relación a las damas. No, señores. Cuando yo una vez hablaba de Jacob, porque yo defiendo a Jacob, rápidamente alguien me dijo ahí, ¿por qué usted habla bien de Jacob si él fue un mujeriego? Y le pregunto, ¿cómo sabe usted que fue mujeriego? 4 mujeres, hermano, no basta para decir que es mujeriego, pero ¿usted ha leído la vida de Jacob? Claro que sí. Dígame una sola vez que él buscó a las 4 mujeres para que diga usted que es mujeriego. Él tuvo la intención de estar con las 4 mujeres, él quiso a las 4 mujeres, él invitó a las 4 mujeres engañando a una a otra y salía con ellas, así fue. Ah, eso sí no me di cuenta. Es que juzgamos a Jacob con los ojos de aquí. Y tanto se nos ha saturado de sexo que las mujeres no pueden ver un varón que piense diferente. Las mujeres ven a los varones de forma sexual. Esos tipos son unos pervertidos, todos. No confían en nadie. Obviamente el mundo está así. Y los varones al otro extremo. No pueden ver una mujer pasar por su lado sin tener que hacerle una radiografía. Así son todos. Pero ahí precisamente hay que ser diferentes. Santidad en nuestra forma de pensar, de mirar. Hacer ese ejercicio. Sin santidad nadie verá al Señor. Mi mente tiene que estar saturada de Él. Ya recité varios pasajes bíblicos ahí. Y ser consciente que esto, dándole rienda suelta, terminará llevando a uno a la ruina completa, hermanos, a la tragedia más grande. Entonces, la palabra de Dios sobre este tema habla muchísimo, hermanos. Hay mucha información y mucho consejo sobre este tema de la sexualidad. Muy bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, hermano, muchas gracias. Y también la última, ¿no? Más que Ah, todo, yo tengo un cargo, ¿no? En la iglesia y estoy más que todo con los jóvenes. Entonces, y me he puesto a pensar hace unos momentos de qué manera estaría pudiendo dar a conocer el mensaje de Cantares a los jóvenes y asimismo como un pastor, ¿no? Porque me parece que tengo ese llamado, ¿no? De ser un pastor en la iglesia. bien, Un claro que consejo, sí. hermano. Amén, hermano. Y siga usted orando mucho, trabajando en ese llamamiento que Dios le ha dado, hermano Iván. ¿Está en Bolivia?
Desde allá nos está hablando, hermano Sí, Iván. hermano. Sí, ¿En qué de parte Bolivia. de Bolivia estás? En norte de Potosí, provincia de Rafael Bustillo, municipio de Yayagua. Ah, qué bonito, hermano. Saludos por ahí a los hermanos de la iglesia. Tengo amigos en Cochabamba y en Santa Cruz. Y creo que también hay algún amigo por ahí en Sucre. Alguna vez tuve algún amigo por ahí, no sé si seguirá. Muy bien, hermano. Qué bueno que se conecta desde allá, hermano Iván, y le deseamos lo mejor en todo el ministerio pastoral que usted puede emprender. Una cosita es importante tener en cuenta. Cuando uno enseñe sobre el tema sexual, tiene que liberarse del morbo. Los predicadores no tienen cuidado. Hacen mucho morbo del sexo cuando enseñan. No debe ser así. Debemos enseñar con toda la pureza y la santidad del tema. Es bueno desarrollar esto con los jóvenes con la mejor santidad que se pueda, orando mucho y haciéndoles a ellos mismos leer cantares y mostrándoles lo especial que pueden tener en sus matrimonios si saben esperar y saben obedecer al Señor. Si saltan las barreras sexuales antes de tiempo, tampoco pueden esperar grandes honras después, porque muchas de las veces la vida mal tomada, mal decidida en la juventud, lo que le resta hasta su muerte solo es pagar y pagar factura, consecuencia tras consecuencia. Es bueno entonces, como Salomón, ahí tenemos un modelo con Eclesiastés y Proverbios, como llama a la gente y los enseña. Se puede enseñar, hermanos, siempre con mucho cuidado, de una forma correcta. Ah, la otra pregunta que teníamos aquí es si se puede seguir cantando que Cristo es la rosa de Sarón o no. Sería bueno, en lo posible, no cantarlo para no confundirse. Son términos que vienen de cantares y nada, el que los compuso no los compuso pensando en que está tomando algunos elementos para decir Cristo es la rosa de Saroma, el lirio de los valles. El que lo compuso lo compone o lo compuso teniendo en mente la interpretación alegórica, así probablemente le enseñaron. Usted va a escuchar en varios lugares de que Cantares no puede ser un libro sexual, señores, ¿cómo? Aquí está Cristo y la iglesia, eso es Cantares. Entonces, bajo esa perspectiva se van a hacer canciones, interpretaciones y prédicas, donde uno pierde por completo la historicidad y al autor y todo lo que está diciendo. Pueden haber más bien, hermana, otras expresiones para referirse a Cristo, a su belleza. Tenemos otras palabras para hacer eso, pero mejor no usar esto bajo esa mala interpretación. Ujú. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta, hermanos? Pastor, disculpe, sí, yo tengo una inquietud. Claro que sí. Leí en algún momento que había una diferencia entre hermenéutica cristocéntrica y la hermenéutica cristotélica. Sí. Ujú. Entonces, lo que usted está mencionando de que no necesariamente hay que ver a Cristo en todas las páginas del Antiguo Testamento o en cada página sí, pues, del Antiguo Testamento, Ujú. eso entraría a tallar, eso estaría acorde con lo que enseña la hermenéutica cristotélica. Sí, en el fondo, lo que dice el autor de este libro es, toda la vida hemos estado usando el término cristocéntrico cuando al final no es cristocéntrico, dice él en su tesis, sino estamos haciendo un cristotelismo de los temas, porque estamos tratando de buscar de que todo realmente esté en Cristo y tenga una interpretación por medio de Cristo. Tiene mucha razón el autor, por supuesto, pero, hermanos, ya lo dijiste, hermano, no se puede ver así a Cristo en cada página, en cada verso, en cada letra, en cada coma, en cada punto. No es eso la forma. La forma de ver a Cristo es teológicamente, es decir, a dónde apunta todo el Antiguo Testamento. ¿Quién es al final la persona en quien se va a cumplir todo el mensaje? No toda letra por letra, sino todo el mensaje es en Cristo, porque todo el mensaje del Antiguo Testamento está apuntando a Cristo. ¿Cómo veo a Cristo en Cantares en todo caso teológicamente, si ni siquiera menciona su nombre?
es que Cristo es clave para el matrimonio. Ni siquiera podría hablar del disfrute sexual si Cristo no ha llenado nuestros corazones, pareja, esposo y esposa, en el matrimonio. No estamos hablando aquí de sexo por sexo. Estamos hablando del sexo en el ambiente, en el clima del amor. Pero ese amor se agota. Cristo está ahí para llenarnos de ese amor que no se agota. Estamos hablando de un hogar cristiano, ¿no es cierto? Entonces, pero no puedo ver en cada detallito a Cristo. No se podría hacer eso, hermano, y gracias que lo toques para no equivocarse. Entonces, en ese sentido, hay un fin, ¿no? Vemos a Cristo en esa forma, pero también Cristo es clave para la interpretación. Si fuéramos judíos, por ejemplo, sería tan necesario leer el Antiguo Testamento otra vez, pero teniendo en mente el cumplimiento en Cristo. Es diferente, me dejo entender. Muy bien, hermanos. ¿Alguna otra pregunta o le damos Muchas lugar al gracias, hermano pastor. Dani? Muy bien. Ajá. Ok, ¿por qué llegó a ser canónico Cantares? Un poquito de historia. El canon del Antiguo Testamento viene a ser el momento en el que probablemente Esdras sea la persona indicada ahí, en el que ven que hay varios libros de la Biblia que se leen y son palabra de Dios. Están los libros de Moisés, los reyes y las comunidades judías en diferentes lugares están leyendo todo esto como palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, los levitas, han tenido bastante cuidado de proteger los manuscritos, de copiar bien los manuscritos. Han tenido bastante cuidado. Eso no significa que no hayan copias donde hay error, se llama la corrupción del texto. Claro que sí, hay error, hay partes donde se escribió bien en su momento, pero con el tiempo era letra hebrea, partes del hebreo que desaparecieron porque la polilla o algún otro insecto comió, pasó. Entonces, en todo eso, los sacerdotes levitas y aquí los escribas han tenido mucho cuidado para copiarlas. En ese sentido, el mensaje nunca fue diferente. Pero al tener todos estos libros circulando en las comunidades judías, llegó el momento en que se pusieron de acuerdo para juntar todo eso que las comunidades judías estaban leyendo, edificándose, creciendo porque las recibieron como palabra de Dios. Se tomó la decisión entonces de juntar todo eso que ya hace rato se venía usando por los judíos. En ese sentido, el canon nunca ha tenido una decisión arbitraria de un grupo definido en un determinado tiempo de la historia. El canon lo que ha hecho es recoger históricamente lo que ya está circulando y considerarla rápida de una vez dentro de un grupo selecto como la palabra de Dios. Y que obviamente las comunidades judías están leyendo muchas otras cosas que en esas mismas comunidades nunca han sido tratadas como palabra de Dios. Llama mucho la atención entonces para los judíos que hayan canonizado Cantares, siendo para ellos el libro prohibido de lectura hasta que cumplieran sus 30 años los judíos. Obviamente, con eso entonces sabemos que sí, para ellos fue un libro sobre sexo, fue un libro sobre erotismo. Digo literalmente erotismo, hermanos, porque hay cosas que nos llamaría la atención. Permítanme nomás, quizás se me viene rapidito, aquí hay algún versículo, si lo encuentro, a ver. Es una expresión fuerte para nosotros, para algunos incluso hasta puede ser, ay, qué cosa está diciendo este tipo, es muy fuerte, ¿cómo lo podemos imaginar o pensar? Capítulo 7, cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida.
tu vientre como montón de trigo cerca de lirios, tus dos pechos como gemelos de gacela, tu cuello como torre de marfil, tus ojos, tu cabeza. Más abajo, verso 7, tu estatura, tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas, deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas. ¿Realmente está diciendo que va a subir a una palmera? No, hermanos, es puro erotismo lo que está diciendo. Y la mujer no se queda pasmada o pasiva, reacciona rápidamente. No encuentro la parte, si ustedes me ayudan a encontrar mejor, cuando le dice, amado mío, ven a tu jardín te espera. Literalmente le está invitando al jardín a cultivar, o está hablando de otra cosa por jardín, erotismo. Por ejemplo, los judíos estudiaron esto y rápidamente identificaron, este es un libro muy útil que ya están usando comunidades judías para mejorar su matrimonio. Entonces, no pudieron descartar ni este ni otro libro. Recordemos que Cantar de los Cantares tiene el mismo valor de palabra de Dios como cualquier otro libro de la Biblia. Adelante, hermano Dani. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Qué gusto escucharlo Mucho hoy. gusto, hermano. Le quiero agradecer por todo este curso que hemos recibido y ha sido de mucha edificación. Hay muchas cosas que no sabíamos y estamos aprendiendo, ¿no? Gracias de verdad y pronto lo tendremos otra vez, Dios mediante, con otro curso. Ah, también agradecerles a todos los que han participado en este curso y que apoyen este canal para poder seguir brindando más cursos, ¿no? A los cursos que tenemos en YouTube, si le podían dar ahí los likes, un comentario, pues eso nos va a ayudar a seguir promoviendo estos cursos, ¿no? Ahí estamos subiendo todos los cursos que estamos dando, ¿no? Les agradezco de verdad a todos y quisiera ver si al menos 2 personas pudieran dar un comentario de todo este curso que han llevado con el profesor. Alguien de los que hoy están participando, quisiera escucharle algún comentario, ¿no? ¿Qué les ha parecido este curso con el profesor? Al hermano Melvin, ¿me escuchas, Melvin? Sí, mi hermano, muchísimas gracias, gracias por la oportunidad. Bueno, yo realmente ya conozco al profesor Aranda, ya he recibido algunos cursos con él. Estábamos recibiendo Daniel, que no lo hemos terminado, pero está pendiente. También he recibido el libro de Apocalipsis y créanme que el hermano doy fe del vasto conocimiento que tiene y bueno, en este curso lo demostró. Y bueno, mi hermano, simple y sencillamente agradecerles a cada uno de los participantes que estuvieron. Para nosotros es un privilegio servirles. Tratamos cada vez hablamos con el hermano Dani y siempre los tenemos en cuenta de poder traerles el material más edificante, de traerles los mejores profesores, de ponerles los horarios más accesibles. Y bueno, nos preocupamos por ustedes. Y bueno, y también al profesor Aranda, muchísimas gracias, mi hermano. Sé que es un hombre ocupado, muy ocupado, pero gracias por tomarse este tiempo de estar aquí con nosotros. Créame, de corazón se lo digo, muchísimas gracias. Y mediante Dios, primeramente, vamos a seguir trabajando juntos y haciendo la obra del Señor. Y bueno, esas serían mis palabras, mis hermanos, y muchísimas gracias. Gracias, Melvin. Gracias por tus buenas palabras. ¿Alguien más? A ver, la hermana Talis, a ver si pudiera un comentario. ¿Qué le pareció el curso? Ay, muchas gracias por darme el pase, porque no puedo poner la manita. Sí. Eso es lo que estaba viendo. Yo estoy muy agradecida y sorprendida gratamente por la exposición del profesor a lo largo del curso.
muy interesante, es la primera vez que lo tomo, nunca había estudiado así y estoy muy agradecida con Dios primeramente, con el profesor, con usted, hermano Dani, que hizo posible que este curso llegara y, y no sé, no puedo decir más que gracias. En otras ocasiones he hecho preguntas, pero está muy clara la exposición, muy enriquecedora también con todos mis hermanos que han participado y han hecho preguntas. Eh, Estoy muy agradecida y que el Señor lo siga bendiciendo al profesor y a usted y a todos. Gracias. Muchas gracias, hermana Talis. Esperamos que haya sido todo este curso de bendición y Dios mediante, pues seguiremos con los siguientes cursos. Esta semana también, ¿no? Que va a empezar un nuevo curso el día miércoles y los viernes que también lo van a ver. Pues bien, gracias a todos y gracias también, profesor. Lo dejo para que pueda continuar con esta clase, profesor. Muy bien, hermanos, les agradezco mucho por sus palabras tan especiales. Para mí, valoro bastante y siempre es mi deseo que ustedes sigan estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios se entiende, hermanos. Se necesita ponerle más ganas, más tiempo, volver y volver a leer. Va a ayudar mucho invertir en algunas herramientas bíblicas que son muy necesarias para entenderlas mejor y seguir estudiando. No hay nada mejor que eso, seguir estudiando la palabra del Señor. Todos tenemos al Espíritu Santo para enseñarnos la verdad. Hermano Dani, creo algo quería decir. Hay un hermano, Michael, que Ay, parece que quiere dar un comentario, si le podemos permitir un está bien, momento. claro. Adelante, hermano Michael. Muchas gracias, hermano Dani, por el pase. Y bueno, fundamentalmente gracias a usted también, hermano Dani, por patrocinar estos cursos que bendice a la iglesia del Señor, no solamente de un país en particular, sino, y se lo he dicho por el WhatsApp también de manera así personal, y también Gracias. al pastor David, a mi paisano peruano. Eh, También de Perú, qué bueno. sí, sí, sí. Y bueno, la verdad yo conozco poco, muy poco del Antiguo Testamento y me interesó mucho cuando tuve que elegir qué curso seguir de las opciones que teníamos. Elegí esto justamente porque quería tener más conocimiento del Antiguo Testamento y la verdad la forma como nos ha enseñado el pastor David, aunque no he podido estar siempre de manera presencial, o sea, mejor dicho, en vivo, pero lo revisaba cada vez que colgaban el video en YouTube, lo he estado revisando y bueno, la verdad que he aprendido muchísimo, ¿no? Ahora tengo ya más claro cómo poder interpretar estos libros poéticos, tener cuidado con las figuras literarias y la forma tan particular como se han escrito estos libros, ¿no? Así que estoy, la verdad, muy agradecido, hermano Dani, a usted y también, por supuesto, al pastor David. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Con mucho Gracias, gusto. gracias. Sí, profesor. Hay otra manito, Andrea. Sí, pastor, gracias. Yo sé que su especialidad es el Antiguo Testamento. Entonces quería ver qué libros de repente nos puede recomendar para poder empezar a estudiarlo de esa manera, porque sé que lo están seccionando. Por ejemplo, ahorita hemos estudiado libros poéticos, pero también sé que tiene un curso de profetas preexilio en el CBT. Entonces, no sé, ¿qué libros nos puede recomendar para poder profundizar un poquito más en nuestro estudio bíblico, más que todo? Sí. Gracias, Andrea. Es una excelente pregunta. Para todo Antiguo Testamento les recomiendo el libro de LHB. L por el apellido Lazar, H. Hubbard y B por Bush, LHB. Lazar, Hubbard y Bush. El libro se llama Panorama del Antiguo Testamento. Hay un libro de eso, de material duro, que está bastante carito, probablemente unos 120 soles, pero el libro le va a durar mucho porque no se le va a romper, es cosido. Es el mismo otro que está a 80 soles, pero es pegado y la portada es color azul. Entonces, eso en primer lugar recomiendo, Andrea, porque ahí está todo el Antiguo Testamento y es el mejor material hecho hasta el momento y está en español.
Ya tiene sus años, no es que recién se escribió. Ahora, otro bastante sencillísimo para comprenderlo son los libros que ha escrito el misionero Pablo Hoff. Pablo Hoff fue un misionero en Chile, él ya murió, pero ha dejado buen material, muy sencillo para comprender varios de los temas del Antiguo Testamento. Él no tiene uno solo de todo el Antiguo Testamento, él tiene por partes, por ejemplo, todo el Pentateuco. Luego, todos los libros históricos, todos los libros poéticos, así como dividimos el Antiguo Testamento, así él los ha escrito. Pablo Hoff, si queremos para lo que hemos estudiado recién, sería, por ejemplo, Pablo Hoff, los libros poéticos. Él tiene también de los profetas y todo esto más. Y bueno, recomendar autores del Antiguo Testamento muy buenos en todo lo que han escrito. Hay uno que es bastante corto. Los temas que hace se llama Young, Edward Young, así como decimos para joven en inglés. Es lo mismo su apellido, Edward Young. Es muy bueno, antiguo también. Él ya no vive, está con el Señor. Otro libro muy buenísimo en la sección de profetas sería Leon Wood, W-O-O-D, Leon Wood. Es otro buen libro para el Antiguo Testamento en la sección de profetas, por ejemplo. Si uno quiere trabajar en Génesis o en el Pentateuco bastante, hay uno que ha hecho un buen trabajo en Génesis y hace un comentario casi verso por verso. Se llama Evis Carballosa. Comentario a Génesis. No es Elvis, cuidado con confundirse, es Evis, nada más Evis Carballosa, español. No sé si sigue en España porque él ha estado trabajando buen tiempo en Honduras, aquí en Centroamérica. No sé si ahora ha vuelto él a España. Evis Carballosa. Hay en español un buen trabajo ya un poquito más crítico, más exigente de Génesis. John Walton, americano, no sabe que tiene libros en español porque él no habla español, pero le sacan sus libros en español, John Walton. Muy bien, ¿qué más? En profetismo, Walter Zimmerli es otro buen libro con Z, Zimmerli, y de ahí tendríamos a algunos un poco más abiertos, Andrea, católicos un poco más abiertos y liberales, pero con buena información. Pero siempre hay que leer con cuidado. Así, es decir, hacen buena investigación, pero por ejemplo vamos a encontrar que pueden negar al autor del libro o decir una cosa que no es. Entonces, leer con mucha crítica a la crítica que ellos hacen. Ahí, por ejemplo, yo recomiendo a García López, español García López, y José Luis Sicré. Incluso para conocer un poco más del Antiguo Testamento pueden ver los videos de Antiguo Testamento en YouTube de José Luis Sicré. Pero hay algunas cositas muy descabelladas que él menciona y hay que estar atentos ahí con crítica siempre, ¿no? Por ejemplo, él se burla diciendo, ¿cómo vamos a ver a Moisés corriendo en el desierto buscando tinta y papel para escribir, por ejemplo, ¿no? Cuando él ni siquiera debería decir eso si es un erudito. Eso no fue ningún problema para ellos conseguir tinta y papel para poder escribir lo que querían escribir, porque ha habido muchos contemporáneos y antes que Moisés que han escrito cartas y muchas cosas, no todavía cosas sagradas. Claro, no es que uno podía ir a la tienda como hoy y comprar el material para escribir, lo conseguirían con dificultad, pero no fue un problema como él lo pone en el video cuando lo pasa ahí su mensaje, ¿no? Su disertación. Bien, entonces ahí tenemos varios, Andrea, que puede ayudar mucho para los estudios del Antiguo Testamento. Sí, con mucho gusto entonces. Muy bien, hermanos. ¿Habrá alguna otra pregunta más? Y aquí me dicen Samuel Pagan, por supuesto, por supuesto. Mucho más, Samuel Pagan tiene más libros sobre Antiguo Testamento y lo recomiendo. Él vive en Miami, si no estoy mal, y el hermano Dani también creo que vive en Miami, puede contactarlo incluso. Samuel Pagan ha escrito muchísimo, por si acaso, y su área es Antiguo Testamento, por supuesto. Buenos libros de Samuel Pagan.
Así es, hermanos. Entonces, si hay más preguntas, tenemos todavía tiempo. Con toda confianza pueden hacerlo. O si quieren Aprovecho. de otro lado de los Pentateucos y no quieren ya de Cantares, no vaya a haberles asustado el libro de Cantares. Michael, adelante. ¿O no era Michael? ¿Quién quería hablar? Hermano Dani, creo, ¿o no? No, no, estaba viendo aquí. Alguien allá. Pues, Ok. Muy bien, hermanos. ¿Alguna inquietud más? Andrea, quizás. Ajá, con gusto. Tu audio está Profesor, apagado. Ahora sí. ok, lo quiero aprovechar. Es que esa pregunta me la han hecho hoy día, ahí con los chicos de Acloro Jóvenes. Ujú. Estamos estudiando Génesis con ellos. Y hemos llegado a Génesis 9, donde está Noé, han salido del arca Ah, y Noé se ha emborrachado y Can ajá, ha visto la desnudez de su padre y ajá, Noé lo maldice. Y me dicen, pero si el que pecó era Noé, ¿por qué está ajá, que maldice a su hijo? ¿Y cuál vendría a ser ese pecado, no? Porque simplemente pues lo vio y ya. ajá, Entonces, he tratado de responder con un poco de dificultad, pero hoy día me la han hecho, entonces se la hago ajá. porque de usted va a salir una mejor respuesta que de mí. Ojalá. Y yo creo que no voy a poder dar una respuesta satisfactoria porque el pasaje no da muchísima información, pero permítanme explicar algo. No, no hay muchos datos en este pasaje, pero hay algo que nos puede llevar a pensar en algo que sucedió. Primero, encontramos que lamentablemente Noé se embriagó, pero se embriagó de esas como no es normal. Porque si yo pregunto aquí, ¿cuántos de ustedes han sido borrachos en su vida? No tienen que levantar su mano, pero les diría, al emborracharse, por ejemplo, ¿se han desnudado? Y uno diría, no, hermano, o sea, no es de todos, pues. O sea, para desnudarse, para que un borracho se desnude, es pues que ha tomado hasta no poder y a saber qué cosa quería. Aquí el dato es que Noé se desnudó después de emborracharse. Eso es raro, Andrea. O sea, mm, tiene que haber estado, como decimos en el Perú, trapo, trapo, para quitarse la ropa y a saber por qué se quitó la ropa. Luego mm, la pregunta de Canaán, que sería el nieto, y Cam, el hijo, lo que los autores y estudiosos dicen, probablemente este nieto participó de la acción negativa que se hizo contra Noé. En ese sentido, estamos como inclinándonos a que no solamente fue ver, sino se hizo algo, hubo algo que se practicó con Noé. Y para que maldiga a Canaán, este nieto debe haber sido el que ha participado con mucho énfasis, incluso más que Cam, o quizás hasta de la iniciativa. Podría haber sido así. Y la otra cosa que encontramos es que cuando él despertó, dice en el verso 24, despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. No dice que simplemente vio, sino ha mm, habido algo de actividad, una acción, porque dice, supo lo que le hizo su hijo más joven. No podemos, Andrea, definir que hubo aquí alguna especie de abuso sexual. No podemos definirlo así, porque no lo dice mm, abiertamente, pero la forma nos lleva a pensar ujú. algo así, o Ay, menos o peor, pero fue algo grave lo que se hizo con ¿no? Noé. Ujú. Entonces, cuando te pregunten así cosas como que jaladito y rebuscadito, ¿no? Hay que decir, miren, yo voy a remontarme al texto y se ve esto y se ve lo otro. No estoy definiendo que abusaron de él, pero probablemente hubo una inmoralidad sexual. Algo pasó. Y nunca, hermanos, ojo con esto, nunca en las leyes desde Génesis hasta Deuteronomio, específicamente desde Éxodo hasta Deuteronomio, nunca el mirar es malo. Quiero que sepan eso. Cuando dice no mirarás la desnudez de tu madre porque es la desnudez de tu padre, no está diciendo literalmente no mirar la desnudez. En el hebreo dice no tendrás relaciones sexuales, sino que la traducción que nos lo vierte Reina Valera lo hace con mucho cuidado porque en el año que se traduce Reina Valera, decir en la Biblia relaciones sexuales era muy fuerte por si acaso. Es como
como quisiéramos investigarnos, ¿cuándo es por primera vez en nuestras iglesias que libremente se puede hablar del sexo? Yo me recuerdo de mi niñez, por si acaso, en la iglesia, tan solo pronunciar sexo, estabas frito, disciplina segura. No se podía, imposible. Pero hoy, si yo voy el domingo y predico de sexo, no va a pasar nada grave, pero unas 3 décadas atrás era un tema escandaloso, hermanos. Era tabú. La iglesia tenía el tabú más grande en cuanto al tema sexual. Y de ahí viene la interpretación alegórica también desde el espacio de los padres de la iglesia. ¿Cómo le vamos a decir a la gente que en la Biblia hay un libro erótico? ¿Qué va a pasar con los hermanos? Van a pensar que esto es una tragedia. ¿Cómo? Eso muchas veces. Y no se han dado cuenta, Andrea, de que el mundo ya estaba encima con este tema, destruyendo todo. Y nos hemos quedado en lugar de salir y enseñar la verdad de lo que dice realmente el texto. Otras versiones nos van a traer un poco ya más sinceros, abiertos, y van a decirnos literalmente relaciones sexuales. No es ver, sino es practicar la relación sexual. Sí. Muy Gracias, bien, padre. hermanos, con mucho gusto. Ok. ¿Qué dicen nuestros demás hermanos? Bueno, en lo que se preparan quizás o se animan a hacer alguna otra inquietud o pregunta, yo quisiera, hermanos, animarles. Han estudiado los libros poéticos, ¿no es cierto? El Antiguo Testamento sí tiene ciertas divisiones para estudiarla mejor. Empezamos con el Pentateuco. Yo les recomiendo que estudien el Pentateuco. Después vienen los libros históricos, desde Josué hasta Esther. Ahí va a ir ampliando su conocimiento del Antiguo Testamento. Después de los libros históricos, estudia usted los libros proféticos, por ejemplo. Puede ser así como libros proféticos, o también esto se puede dividir todavía entre profetas preexílicos, por ejemplo, los profetas que están antes del exilio, los profetas exílicos, que son solamente dos, Daniel y Ezequiel, y los profetas post-exílicos, que son solamente 3, Ageo, Zacarías y Malaquías. La mayor parte de profetas, si nos damos cuenta, está antes del exilio. Y luego lo que ya estudiamos, libros poéticos, ¿no es cierto? Si ya estudió esto, está bien, le falta estudiar lo demás, o en todo caso, recomiende a quienes todavía no han estudiado. El Nuevo Testamento es igual. Hay que estudiar los evangelios, ahí uno va aprendiendo mucho sobre Jesús. Luego hay que estudiar los hechos de los apóstoles, así se divide. Los evangelios, hechos de los apóstoles, luego vienen las cartas de Pablo o las epístolas paulinas, luego las cartas generales o universales, las que escribió Juan, Pedro, por ejemplo, Santiago y Judas. Y después uno puede entrar a estudiar Apocalipsis, como ya lo mencionó nuestro hermano Melvin. Hay una sección que se estudia en el Nuevo Testamento, Apocalipsis. Trácese la meta de estudiar todo eso así en esas divisiones. Luego ya puede ir estudiando libro por libro, solamente Génesis, solamente Daniel, solamente Éxodo, solamente así, y uno va conociendo mucho más. En cuanto a la teología, es también parecido. La teología sistemática tiene como 8 o 9 ramas o ramificaciones para estudiarla. Y hay que estudiarla, hermanos. Todo eso toma sus añitos, pero es muy importante hacerlo. ¿Por qué? Porque uno va a comprender así mucho mejor la Biblia. Y todavía hay, al lado de esto, aparte de Biblia y teología, hay historia que se puede estudiar, historia, hermanos, y aprender cómo se ha movido la iglesia, por ejemplo, en la historia. Nos pregunta aquí Andrea, ¿empezamos por el nuevo y luego vamos al antiguo? Yo recomendaría que no, que primero se estudie todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento después, porque así va a tener más material, más conocimiento para comprender lo que está diciendo el Nuevo Testamento por su sentido cronológico, histórico, que es importante hacer eso, el sentido histórico cronológico para comprender mejor el Nuevo Testamento. Muy bien, hermanos, eso sería entonces
con gusto para servirles. Gracias por haberme dado el honor y el privilegio de compartir con ustedes los libros poéticos. Gracias también a nuestro hermano Dani. Y hasta que el Señor lo diga, en una próxima oportunidad estaremos otra vez compartiendo las enseñanzas de la palabra de Dios. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias a todos los que han participado y hasta la próxima clase con el próximo profesor que tenemos. Y que Dios los bendiga a todos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.